Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Hoy hablamos de la reconciliación espiritual, vamos a orar y luego nos adentramos en el tema de hoy, que es acerca de la reconciliación espiritual. Es un tema de ABC, porque es un tema que lo manejamos todos, pero es necesario que lo tengamos en este tiempo. Así que oremos juntos al Señor, agradezcámosle esta oportunidad que nos da de poder estar firme en su camino. Amén. Y que este año no fluctuemos, sino que podamos permanecer, que nuestras raíces estén profundas en Él, y que el Señor nos guarde de ansiedad, de tristeza, de dolor, de angustia, y que si por alguna causa viniera una situación, que nos dé la fuerza para nosotros resistirla. Amén. Y que nos dé la sabiduría para manejar conflictos, porque la verdad es que yo no quisiera conflictos, pero el conflicto es una realidad. Entonces que me dé la sabiduría. Le corro, pero que me dé la sabiduría para manejarlo cuando llegue. Aleluya. Aleluya. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Estamos agradecidos de ti por este regalo que nos da. Nos ha regalado la vida. Y cada año que va pasando, sentimos que nos despedimos del mundo físico porque tenemos menos oportunidad para vivir aquí, pero estamos conscientes que nuestra estadía en el mundo no es permanente, sino que somos pasajeros en el mundo, somos peregrinos en este mundo y que nos espera la patria celestial, la porvenir, la extraordinaria, la que queremos estar anclados y queremos estar cimentados en ti, como establece tu palabra, poniendo los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Señor, que estemos afianzados en ti, de tal manera que podamos resistir todo lo que ocurra en este año y en los años venideros. Porque por tu gracia podemos perseverar. Tú eres perdonador. Perdona todo pecado en esta casa en el día de hoy. Perdónanos, Señor. Y danos la oportunidad de entrar en un nuevo año limpio. Limpio por tu sangre, por la gracia, en obediencia delante de ti. Queremos obedecerte. Tenemos el deseo, tenemos la intención. Nuestra naturaleza concupiscente nos traiciona. Nos inclina en pensamiento, en palabras y en conductas que no se corresponden con lo que realmente debemos ser conforme a la investidura que nos ha dado. Perdónanos, tú has establecido en tu palabra que si el pecado fuera rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Límpianos de toda maldad. Forja tu imagen en nosotros. Danos sabiduría para manejarnos en este mundo. Para las relaciones de parejas, las relaciones con los padres, las relaciones con nuestros hijos, con nuestros hermanos biológicos, con nuestros hermanos de fe. Que tengamos la capacidad para perdonar, para reconciliarnos, para dejar ir el pasado y no arrastrarlo con nosotros. Queremos, Señor, entregarte a ti todo peso hoy, todo yugo y todo pecado que nos asedia, para que nos haga una nueva persona, en una nueva esperanza de vida, conforme al diseño de la palabra. Que nuestra fe sea genuina, que tengamos limpia conciencia, que nuestros pensamientos sean puros. Oh Señor, que obedezcamos lo que tú has establecido en la palabra. Ten misericordia de nosotros. Suple nuestras necesidades y guárdanos de codiciar los bienes ajenos, las posesiones ajenas. Guárdanos, Señor, que no se desvíen nuestros ojos cuando el impío prospera.
Suple nuestras necesidades, Señor, para que no tengamos que mendigar. Que se afiance nuestra fe, nuestra esperanza en ti, y que nos sometamos a tu diseño. Que nuestra descendencia sea guardada por ti, que sea purificada, que tu gracia esté con nuestra descendencia, Señor. Gracias por tu misericordia. Visita nuestra casa, nuestras posesiones, la gente que se relaciona con nosotros, los medios de producción. Señor, que veamos tu gloria en la tierra de los vivientes. Que tú seas nuestro respirar. Que aquellas cosas que no pudimos vencer el año que pasó, este año podamos vencerla. En tu nombre, como establece la palabra. Que todas las cosas que hagamos, las hagamos en ti, para ti. En tu nombre declaro la palabra. Hay liberación, hay perdón, hay reconciliación, hay restauración, hay integración en la casa. Señor, que nos sintamos parte de lo que somos, parte de la familia biológica, parte de la familia de la fe, que seamos parte del reino. Gracias porque no toma en cuenta nuestras rebeliones, sino que nos limpia, nos perdona y nos da tu paz por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, completa tu obra en esta casa. Que podamos demostrar este año el amor que tú has puesto en nosotros y el amor que sentimos, que podamos expresarlo, Señor. Gracias, Señor. Te entregamos este día toda amargura, toda tristeza, todo dolor, toda angustia, todo pecado, todo deseo impuro, Señor. Renueva nuestras fuerzas. Renuévanos como el águila, Señor. Renuévanos. Que como se fue el año, se haya ido el pasado con él. Señor, que andemos en vida nueva. Te damos la gloria hoy por tu cuidado, por tu protección, por tu amor. Guíanos para que vivamos en dignidad y en obediencia, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Honor y gloria a ti. Gracias. Mira a mis hermanos que andan de viaje este fin de semana largo. Guárdalos. Guarda los aires de nuestra nación este fin de semana. Sigue guardando. Sigue protegiendo, liberando y salvando. Gracias, Señor, porque guarda de todo espíritu que produce accidentes, Señor, en los aires y en la tierra. Lo guarda en el nombre de Jesús. Trae salvación a esta nación. Prospera a esta nación. Da sabiduría al presidente de la República y al gabinete de gobierno. Ten misericordia, Señor, de los jóvenes que andan delinquiendo en las calles. Señor, da sabiduría a las patrullas que andan en las calles, para que haya negociaciones, dale entendimiento. Guarda la vida del policía y guarda la vida, Señor, de los jóvenes que andan delinquiendo. Por tu misericordia, trae salvación. Trae salvación a esta nación. Perdona el pecado de esta tierra, Señor. Perdona este país. Ten misericordia. Libéranos de violencia, Señor. Por tu misericordia. Por tu misericordia, Señor. Fortalece la institucionalidad de nuestra nación. Los poderes debidamente establecidos. Por tu misericordia. Ten misericordia del pobre de esta nación. El que no ha tenido oportunidad para desarrollarse, para estudiar y para tener un trabajo digno, que mendigan cada día el alimento. Tú tienes cuidado de los pobres de nuestra nación. Por tu misericordia, Señor.
Bendice las empresas de este país. Que haya libertad para ejercer en este país la libre empresa, Señor. Muestra tu gloria, que se generen empleos en nuestra nación. Que la gente viva con dignidad, Dios. Que haya una justa distribución de los recursos y de los bienes. Por tu misericordia. Honor y gloria a tu nombre. Danos la sabiduría en este año para traer palabra de vida, de restauración, de compromiso, de salvación, de liberación, de obediencia. Una palabra que confronte, Señor, que dé ánimo, que cree expectativas espirituales, que tu Espíritu Santo transforme en este lugar, salve y libere. Establece tu orden en esta casa y añade los que han de ser salvos. Danos sabiduría a nosotros para ganar a la gente por la palabra, guiarlos a ti. Gracias por nuestra comunidad, Señor. Honor y gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Poder ver su misericordia. Disfrutar de su gracia. Qué bendición. Aleluya. Aleluya. Así que vamos hoy a tener la predicación acerca de la reconciliación espiritual, en la predicación de la reconciliación. Y hoy quiero compartir con ustedes la Escritura. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a ver en Romanos capítulo 5. Es un capítulo que continuamente manoseamos aquí. El capítulo que nos habla acerca de la paz que trae la justificación. Y vamos a ver el versículo 8 de Romanos 5, para que nos adentremos en la predicación de hoy acerca de la reconciliación espiritual. El texto dice: en el nombre de Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Muy amable. Así que la predicación de hoy es una predicación de ABC. Es una predicación que todos los creyentes manejamos con libertad. Hablamos de la reconciliación espiritual. Ya muchos hemos sido reconciliados con Dios por medio del Señor Jesucristo. Pero para que haya reconciliación, debió haber alguna situación que produjo la separación, que produjo el pleito. ¿Qué pasó? Y esa sería una buena pregunta, que la veremos el próximo domingo, Dios mediante. ¿Con quién nos hemos peleado y qué tan difícil es poder perdonar, reconciliarnos y volvernos a sentar a la mesa con la gente? A veces es una situación de nosotros, otra vez es una situación de la otra persona, pero pudiera pasar. Ahora, de que todos estábamos peleados con Dios, lo estábamos.
Y si nosotros hacemos un análisis en retrospectiva, nos damos cuenta cuál era nuestra condición antes de aceptar al Señor, antes de conocer a Jesús, antes de que los sentidos espirituales fueran abiertos y nuestro intelecto liberado, y fluyó la misericordia de Dios y entendimos quiénes éramos realmente. Yo lo recuerdo. Yo no puedo olvidar la tristeza que me embargaba, el peso que producía el pecado en mi vida y cómo viví en amargura, hasta que Jesús alumbró mis sentidos espirituales. Entonces hay un pleito y entonces yo no entendía por qué era eso, pero la Escritura establece por qué. Porque hay una situación con Adán y con su descendencia. Mire, el asunto viene de lejos. Y yo sé que la gente se pregunta, pero ¿qué tengo yo que ver con un pleito de Adán? ¿No? Eso hace muchos años. Lo que pasa es que ese efecto quedó en nosotros y hoy tenemos entonces un pleito personal. Ya no es el de Adán. Porque por eso cuando hablamos del pecado original y del pecado actual. Cuando ya usted está en capacidad de razonar y usted tiene comportamientos que desagradan a Dios, ya no culpe a Adán. Ahora cúlpese usted. Porque ya usted no solo recibió de Adán una naturaleza, sino que usted tiene un comportamiento no apropiado. Y de eso se trata. Yo heredé de Adán, pero no puedo negar que tuve una conducta lejos de Dios, no solo por la herencia de Adán, sino por mi propio comportamiento. Aleluya. Entonces, para que haya reconciliación debe haber una ruptura, y entonces esta ruptura se produjo en el Edén, desde el principio. La caída de Adán produjo un cisma entre el Creador y sus criaturas racionales. Adán cayó y con él caímos su descendencia. Y se produjo un cisma. Hay una división entre Dios y nosotros. Estamos separados de Dios. Y no hay manera de que por nuestro propio deseo, por nuestro propio mérito, nosotros podamos reconciliarnos con Dios. No hay manera. Pero el Señor sabía eso. Que nosotros no podíamos reaccionar de manera positiva y entonces nos da la respuesta. ¿Cuál es nuestra situación a partir de la caída de Adán? ¿Qué establece la Escritura? La Escritura establece en Romanos, justamente. Nos habla acerca de la situación del ser humano. Lejos de Dios, sin respuesta para Dios. No hay ni siquiera una sola persona capaz de llenar las expectativas de la justicia de Dios. No hay nadie que por su propio instinto, que por su propia naturaleza busque a Dios. Y entonces el Señor nos vio perdidos, pagando nuestra propia condición, nuestra propia situación, nuestra propia culpa, y entonces se apiadó de nosotros y tuvo misericordia. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Eso describe el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos en el 3:10. ¿Alguien está aquí hoy? Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay una sola persona. No había ni hay una sola persona, un ser humano, excepto Cristo.
que busque a Dios por sí mismo, que llene las expectativas de la justicia de Dios. No lo hay. No hay quien entienda. Y usted puede subrayar, no hay quien entienda, y ponerlo entre paréntesis, y ubicarlo por ahí para que algún día nos sentemos a analizar por qué la gente no entiende. ¿Por qué nosotros no entendíamos? La Escritura habla del intelecto. O sea, no solamente estábamos envueltos en pecado, lejos de Dios, sin deseo de servir a Dios, sino que juntamente hay una obra espiritual de maldad que había tomado nuestros intelectos para que no entienda la palabra. Y no me pregunte cuántas veces fui a la iglesia y me senté y escuché la palabra, pero no pude digerirla. Y cuando observo eso, entonces veo, cuando Jesús habla de los terrenos y de la semilla, y nos damos cuenta que la semilla caía, la semilla es buena, pero el terreno no era fértil. Esa es la realidad de nuestra condición a partir de la caída de Adán. Todos los descendientes de Adán estábamos involucrados en la misma situación. No hay quien busque a Dios. La gente no busca a Dios por su propia voluntad, sino que el Señor tuvo que acercarse como respuesta. Porque no sale del ser humano de por sí. Además no tenía la oportunidad ni la alternativa, no tenía la libertad de elección hasta que Cristo aparece. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y creo que a veces tenemos que recordar continuamente esa palabra, porque a veces no creemos la gran cosa. Y Cristo nos ha limpiado. Por mis méritos yo no puedo estar aquí hablándole de la palabra, sino por los méritos del Salvador. Y nos envolvemos en el camino del Señor y en el conocimiento de la palabra, en el servicio a Dios, y de pronto creemos la gran cosa. A tal punto que la misma gente nos cree más que lo que somos. Una manera de complicarnos para que nos peleemos con Dios. Es posible que la gente, a usted, a mí, no nos trate con la dignidad que deberían tratarnos, o la que nosotros creemos que merecemos. Pero dele mente, ¿por qué somos lo que somos? Es por Cristo. Y si la gente no puede tratar a Cristo, a nosotros tampoco nos va a poder tratar. No hay siquiera un solo que tenga mérito. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Eso éramos nosotros, literalmente. El más santo de entre nosotros estaba perdido, sin Dios y sin esperanza, y necesitaba a Cristo para poder ser redimido y perdonado. Y el menos pecador también lo necesita, porque su redención es universal. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura. Oiga lo que había en nosotros. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. Y hay una razón por la que no conocíamos el camino de la paz. Porque la paz, según la Sagrada Escritura, es el resultado de la justificación. Y para ser justificados es porque nos declaran libres de culpas. Que mientras yo sea culpable,
y yo cargue sobre mí el peso del pecado, sin aceptar la redención, no puedo tener paz. Porque lo que va a producir paz en mí es que yo sea justificado por la fe en Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, toda esa descripción, todo ese retrato hablado, yo no estoy hablando de alguien extraño, yo estoy hablando de mí, yo estoy hablando de ustedes en el pasado. Esa era nuestra condición. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Lo menos que teníamos era respeto por Dios y por las cosas de Dios. Eso era lo menos que teníamos. Eso lo describe Romanos, pero ya se había escrito algo parecido en el Salmo, en el libro de los Salmos, en el 14, en el verso 3. Él dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. De manera que el apóstol Pablo está citando considerablemente el Salmo, ya en el Nuevo Pacto. Por eso necesitábamos a Dios. Porque el pecado genera separación de Dios y nosotros. Y ojo con eso. No solo para aquel que no ha recibido a Cristo como Salvador, sino para cualquiera de nosotros que se involucre en el pecado, nos separa de Dios. Y nosotros estando en la congregación, en algún momento pudiéramos estar viviendo esa crisis que describe la Escritura. Entonces, el Señor, en su presciencia, preparó la respuesta a la caída y desobediencia de Adán y de su descendencia. Entonces, el Señor, como conoce todas las cosas y conoce el futuro, preparó la salida. Él diseñó la reconciliación con el ser humano. Pero lo diseñó antes de que el ser humano pecara. Porque el Señor lo sabe todo. Por eso hablamos de la presciencia de Dios. Efesios. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, una carta considerablemente teológica, muy interesante, dice en el 1:3, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, por la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, le da un mensaje interesante, diciéndoles que Dios tenía preparada en su presciencia la respuesta al cisma que se había creado en el pecado, por el pecado, en Adán y en su descendencia. Y que fue pensado por Dios. Y entonces él dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea, antes que el mundo fuera creado, antes que Adán fuera creado, Dios en su propósito eterno ya había elegido la respuesta
Porque el Señor no tiene la intención, el deseo, ni le interesa estar peleado con el ser humano, ni separado de mí ni de ti, ni de nuestra descendencia. Sino que el deseo de Dios es la reconciliación. Para restaurar la relación. Y por eso entonces le da la respuesta. Y el apóstol Pablo recibe la revelación interesante. Y nos las da hoy a nosotros. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y yo sé que aquí en el texto hay una palabra que también deben subrayar, separar, sacarla y poner en paréntesis para alguna discusión en su momento, porque nos habla aquí de predestinación o de predestino, lo que es antes de nacer. Porque el propósito de Dios es antes, para el ser humano, es antes de crear al ser humano, durante y después de la caída. El propósito de Dios sigue. Y su propósito eterno es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y por eso eligió a Cristo. Para acercar al ser humano con Dios, quien se había alejado, y entonces lo elige como medio de reconciliación. Por eso el concepto de mediador, sacerdote, el que intercede, alguien que toma a una persona de la mano y a otro de la otra mano y lo reconcilia para restaurar la relación. Por eso Él tenía que hacerse como uno de nosotros, esa es la razón. Porque Él es Dios. Pero si no se hace humano, entonces no logra reconciliarnos. Así que el propósito es reconciliación. Y en esa reconciliación entonces hay un ordenamiento para que fuésemos santos y sin mancha. La mancha la produce el pecado. Y yo no borro las manchas yo por mí mismo. Aunque me lave con lejía. Ahora, cuando acepto la sangre de Cristo que fluye en mí, me lava de todo pecado y logramos ser más blancos que la nieve. Y la obra de santificación, la Escritura establece que es una obra del Espíritu de Dios. Que forja la imagen de Dios en nosotros. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Así que, subraya y mete en paréntesis también el concepto de adopción. Porque es la única adopción en la que el padre adoptivo le da su ADN al adoptado. Que no solo hereda con él, sino que le da su ADN. Y ese ADN se llama simiente de Dios, que establece el Espíritu de Dios en la vida de la gente cuando es regenerado. Deseos no me faltan de adoptar un batallón. Pero si yo adopto, no puedo darle mi ADN. Pero en la adopción de Cristo, tenemos su ADN. Hemos sido adoptados por Él. Para ser adoptado hijo suyo, por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria y de su gracia. Hay un propósito. Sacarnos del pecado, de la tristeza, del dolor, de la maldición, de la perdición, para que nosotros logremos ser parte de la familia de Dios, nos convirtamos en sus hijos y que podamos adorar su nombre.
Para eso nos ha reconciliado. Y que podamos reconocer su grandeza, para alabanza de su gloria, de su gracia, por la cual nos hizo acepto en el amado, nos ha aceptado. Y dice que la reconciliación es un punto tan importante en la vida de nosotros, que siendo rechazado por Dios y con una descripción de lo peor, el Señor está dispuesto no solo a recibirnos, sino recibirnos como hijo. El hijo pródigo, cuando llega donde el padre, le dice que él no es digno de ser recibido como un hijo. Por causa de mi condición, de mi rebeldía, tú deberías recibirme, pero como un jornalero que cobra cada tarde un salario por su trabajo. Recíbeme como hombre libre, que trabaja en tu hacienda y que tú le pagas. Pero el padre le dijo, no, tú eres hijo. Tú eres hijo. Y lo recibe como su hijo. Y habiéndolo recibido como su hijo, le pone el anillo de la familia y hace fiesta. Porque el corazón del padre era diferente. El Señor nos ha dado ese privilegio en la reconciliación, que no nos trata como merecemos en función de lo que hicimos, sino por su gracia. Y el apóstol Pedro, refiriéndose al tema, dice en el 1:19, en su primera carta, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Creo que a veces yo siento como que olvidamos el contexto de la Escritura, de lo que Dios ha hecho por nosotros y quiénes somos por causa del sacrificio, y cómo su gracia se perfecciona en nosotros, y cómo el Señor nos abrió los brazos en la condición en que estábamos para tener una nueva vida. Y esto tiene que ver con la presciencia de Dios, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dice, antes que el mundo fuera creado, ya Cristo había sido elegido para que redima la raza humana. Pero no describe lo contrario, como describe al ser humano, lleno de maldad, lleno de veneno, perseguidor de su propia naturaleza y de la gente que son como él. Y a Cristo lo describe diferente, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. A mí me dice que me quita la mancha y me santifica. O sea que estoy contaminado, pero de Cristo dice que no tiene mancha ni tiene contaminación. O sea que está santificado. Y que fue previamente elegido, porque el propósito de Dios es reconciliarnos con Él, es que estemos en paz con Él. Uno de los propósitos de la redención de Cristo es reconciliar, restaurar, integrar al ser humano a la familia de Dios. El propósito de la redención es muy amplia, pero hoy, en esta predicación de la reconciliación, observe algo. Uno de los propósitos de Cristo en su redención es reconciliar, restaurar e integrar al ser humano.
El Señor no solo quiere darnos la opción para que reconozcamos nuestra condición y perdonarnos, sino que está interesado en restaurar la relación con Él por medio de la reconciliación e integrarnos. Y aquí quiero que hagamos un ejercicio sencillo, porque profundizaremos más la próxima entrega en ese ejercicio. Ubíquese en su condición antes de usted recibir a Cristo como Salvador. ¿Y quién es usted hoy? Y entonces yo digo, wow, Señor, tu misericordia es tan grande para conmigo, que siendo yo la persona que era y de la familia que vengo, y lo que me enseñaron como cuando niño, y estaba divorciado de la fe y del conocimiento de la palabra, y no tenía nada que ver contigo, tú seas capaz de recibirme, aceptarme y encima permitirme hablar de tu palabra. ¡Wow! Y yo no le voy a pedir en el día de hoy que me haga nada malo. Pero si usted me hizo algo malo y usted cree que yo me voy a emborrachar con ese sentimiento, yo me voy a enfocar en lo que Cristo ha hecho por mí, y lo que yo le hice a Dios es peor que lo que alguien me pueda hacer. Y Él me dio la oportunidad. Me adoptó, me recibe como su hijo, se reconcilia conmigo y me da la oportunidad de integrarme a la familia de la fe sin ningún dolor, sin ningún rencor. Yo no le voy a pedir que haga lo mismo, porque usted no es Dios para hacer lo mismo, pero sí yo sé que usted se puede parecer a Dios, que yo puedo parecerme a Dios. Aleluya. Porque si tenemos su ADN tenemos que parecernos, digo yo. El Señor, por medio de Cristo, quiere restaurar en nosotros la imagen que tenía el ser humano antes de caer. Su imagen en Adán, que ya cayó. El Señor quiere restaurarla y dar una nueva oportunidad de vida. Y por eso viene la reconciliación por medio de la adopción, que es una reconciliación netamente espiritual. Porque nosotros tenemos dos cuerpos y esos dos cuerpos operan simultáneamente. Un cuerpo espiritual, que ya ustedes saben, ¿verdad?, que tiene espíritu, que tiene corazón, que tiene emociones, que tiene mentalidad. La mente es parte de ese cuerpo espiritual, el intelecto, razón y todo aquello. Todo un cuerpo, y un cuerpo físico para operar en el mundo físico, pero dirigido por el cuerpo espiritual. Y entonces, lo que espiritualmente ocurre en mí tiene que tener algún efecto en el mundo físico. Porque tanto lo físico, lo natural, afecta a lo espiritual, como lo espiritual afecta lo físico. Y si no fuera así, entonces algo anda mal. Algo no anda bien. Tiene que ser afectado. Y si no es afectado, entonces, ¿qué no anda bien? ¿Por dónde andan las cosas? ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Este texto es sumamente interesante, porque posiblemente alguien entre nosotros no tenga aquello que se conoce como la seguridad de la salvación. Porque la seguridad primero viene de las relaciones, viene de la restauración, y esto es en fe.
concepto de fe en la Escritura es un concepto muy amplio. Pero existe lo que se llama la fe salvadora, que es creer que solamente en Cristo hay salvación, que solamente Él tiene poder para perdonar nuestros pecados y para lavarnos de nuestra condición. Y entonces el que tiene la fe salvadora sabe que ha recibido a Cristo como ha sido ofrecido, y entonces tiene la seguridad de la salvación. Claro, la iglesia prefiere, o nosotros los predicadores, la palabra, preferimos decirle a la gente que la salvación no se obtiene por gracia, para hacer que la gente de alguna manera intenten ganársela haciéndonos favores, pero bíblicamente no es correcto. La salvación es un regalo de Dios y se recibe por fe en Cristo. Y la gente no tiene que hacer ningún favor, ni al pastor ni a la iglesia, para recibir la salvación, porque es un regalo. Ahora, lo que sí establece la Escritura es el compromiso que establece el principio, que es el de la obediencia. Y eso tiene que ver considerablemente con la predicación de hoy, porque para que haya reconciliación debe haber un trato, un acuerdo. Y no me vaya a decir a mí que yo me voy a reconciliar contigo y tú me vas a seguir haciendo lo mismo que hiciste en el principio que produjo el cisma entre nosotros. No tiene sentido. Porque la reconciliación requiere de responsabilidades, de acuerdo. Y requiere un nuevo pacto. ¿Por qué un nuevo pacto? Bueno, vámonos con la espiritual, la reconciliación espiritual. Fracasó el pacto con Adán en el pecado del Edén. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Que para poder reconciliarlo, hace un nuevo pacto. Fíjense cómo son las cosas. Hay un nuevo acuerdo. Y ojo con eso. Porque posiblemente una pareja, hablo de esposos, tiene una ruptura de la relación y se juntan de nuevo después de haber tenido una ruptura en la relación, pero siguen en la misma condición. Si nos guiamos de la reconciliación espiritual, requiere, conforme lo que hemos hablado en las predicaciones anteriores, que la gente se perdone antes de reconciliarse. Se perdone primero, y para que haya perdón tiene que haber una confrontación. Y si bien es cierto que para el perdón no se requiere ningún acuerdo, para la reconciliación sí. Porque requiere un nuevo pacto. ¿Cómo van a ser las cosas a partir de ahora? ¿Cómo dejamos el pacto que se rompió y hacemos uno nuevo? Pero vamos a la reconciliación espiritual y ya luego veremos la reconciliación natural más adelante. Para que haya reconciliación espiritual requiere un nuevo pacto. El pacto en el Edén fracasó porque Adán violó las normativas establecidas por el Señor. Y entonces fracasó el pacto. Si violamos las normativas que establece el pacto, los acuerdos que se hicieron, fracasó. Se necesita uno nuevo porque ese no funciona. Aleluya. Para la reconciliación se creó el nuevo pacto con nuevos requerimientos para la reconciliación con Dios. Un nuevo pacto y nuevos requerimientos. Eso es importante. Si hay nuevos requerimientos, entonces tenemos que ver qué requiere el nuevo pacto.
En Romanos 5:8, en el texto que estamos analizando, luego vamos a pasar a Hebreo, pero observemos algo aquí. Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque la violación de la normativa del pacto produjo ira. Porque se violó la normativa jurídica establecida por Dios. Y ya el ser humano estaba bajo la ira de Dios. Y ese concepto es condenación. Condenación. El ser humano estaba condenado. Y el concepto de condenación es justamente porque si usted analiza desde el punto de vista de las leyes de la tierra, el que no viola ningún punto jurídico y es condenado, entonces hay injusticia. Ahora, si hay justicia, el que hace lo malo debe pagar por lo que hizo. Y Dios es justo. Y cuando yo digo que Dios es justo, no solamente estoy tratando de decir o de amenazar a alguien, sino que eso viene sobre mí también, porque si Él es justo, Él va a obrar de manera apropiada. Y por eso el peso de mis pecados cayó sobre Cristo, porque solamente Él llenó las expectativas de la justicia de Dios y alguien tenía que pagar por la violación del pacto con Adán en el Edén. Y quien pagó fue Cristo, porque alguien tenía que pagar. ¿Quién pagó? Pagó Cristo. Mucho más estando ya justificado por su sangre, porque en el pago me ha declarado libre de culpas. Por eso en el nuevo pacto tengo seguridad de salvación. Porque soy declarado libre de culpas. No porque yo haya obrado en algo, sino por los méritos de Cristo. Y esto tiene que entenderlo la iglesia. Es ABC, pero la iglesia tiene que entenderlo. La justificación no es porque yo he obrado en algo, sino porque Cristo llenó las expectativas de la justicia de Dios. El día que entendamos eso, cambiará la manera de predicar. La gente no se salva porque le tenga miedo al infierno. La gente no se salva porque salga corriendo porque ya Cristo viene. La gente es salvo cuando cree que Cristo es el único que puede perdonar sus pecados. Porque hemos intentado ganar al pecador metiéndole miedo. Escapa por tu vida. ¿Que escape a qué? ¿Por qué? Dime hacia dónde debo ir y qué necesito. Yo necesito a Cristo. Y aunque le tenga miedo al infierno y aunque esté sentado en la iglesia, si no tengo a Cristo, no soy salvo. Porque la salvación es un regalo y se recibe por fe. Y la justificación, lo que me declara libre de culpa, es creer en Cristo. Si sacamos a Cristo de nuestras predicaciones, entonces no tiene fundamento la gente. Y seguirán creyendo entonces que no saben si están salvos y que posiblemente la reciban. Y eso no es fe. La fe es que si creí en Cristo, la recibo como regalo de Dios por medio de su gracia. Y que soy declarado libre de culpas. Y que por él seremos salvos de la ira de Dios. Porque aunque en Adán somos violadores del pacto y de la normativa de Dios, antes éramos prófugos de la justicia de Dios, pero hoy no somos prófugos de la justicia de Dios.
Porque no solamente me ha perdonado, sino que me ha reconciliado con Él. Y algo muy grande es que el Señor ya pasó por alto el pecado que yo hice. Y no me lo saque en cara. Ni cuando me llamó al ministerio, siempre que me ve diciendo, y pecador que era, y lo malo que hizo, y en lo que se envolvió. Nada de eso. Nada de eso. Porque ya Cristo llevó todo eso. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados, y subraya el concepto de enemigo, porque yo era enemigo de Dios, usted era enemigo, enemiga de Dios, usted no quería saber de Dios, por su comportamiento, por su pensamiento y por su conducta. Y Cristo nos redimió cuando éramos sus enemigos. ¿Se atrevería usted a hacerlo por algún enemigo suyo? Pero Cristo lo hizo cuando éramos sus enemigos. Fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces hay seguridad de salvación en el sacrificio de Cristo. Y hay seguridad de la redención y de la reconciliación, de la restauración y de la integración en el reino de Dios, en la familia de fe. Qué privilegio nos ha dado el Señor. Ahora, para que exista el nuevo pacto, debió deshacerse el anterior. ¿Qué dice Hebreos en el capítulo 9 acerca del nuevo pacto? Para que haya reconciliación se requiere un nuevo pacto, un nuevo acuerdo, nuevos principios. Porque lo anterior se fue, se quedó detrás, y si lo tenemos pendiente nunca vamos a avanzar. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Entiende este principio. Se ofreció a Dios sin mancha. Y esa es la pregunta. ¿A quién se ofreció Cristo? Se ofreció al Padre para reconciliarnos con Él. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. El escritor de los Hebreos está haciendo un ejercicio interesante a partir del concepto de testamento. Y aunque en nuestra cultura no se usa tanto el concepto de testamento, la gente que tiene cierta formación, que tiene recursos, que tiene hijos o no tiene hijos, dice: ¿quién quiere que herede lo suyo? ¿O cómo quiere distribuir entre sus familiares para evitar conflictos? Y por eso en la nación, en República Dominicana, gente que nosotros pensamos que tienen cierta formación y que son hábiles, cuando mueren, vemos a sus hijos en los tribunales. El escritor de los Hebreos tiene conocimiento
de esto. Y entonces se trata de explicarnos a nosotros a partir de una realidad jurídica cómo funciona con Cristo el nuevo pacto y el testamento. Y cómo a partir de su muerte nosotros tenemos libertad para reconciliarnos con Dios como parte de la herencia que viene establecida en el testamento. Como parte de la dinámica establecida en el nuevo pacto. Yo sé que mucha gente se siente más cómodo en el pacto de obras, en el pacto con el pueblo de Israel, se siente más cómodo ahí, porque hace cosas para ser salvo, hace sacrificio para ser salvo, tiene una dinámica, si se quiere, de responsabilidad importante. Pero nosotros, para poder ser salvos por medio de Cristo, tenemos que adentrarnos en los principios que establece el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y el pacto establece que es por gracia. El pacto establece que es universal para todos los seres humanos. Por eso no compartimos el concepto de la expiación limitada, sino en la universalidad del sacrificio, que abarca a todo ser humano que desciende de Adán, no importa el color de la piel, la raza o su posición económica. Que hay que lavarse por la sangre de Cristo para recibir perdón de pecados. Y que todo eso se recibe por medio de la fe en Cristo. Que recibimos justificación, somos libres de culpas, porque ya Cristo llevó nuestras culpas. Y que lo único que tenemos que hacer para entrar en ese nuevo pacto y heredar de acuerdo al testamento es la obediencia. Aleluya. Pero no la obediencia a partir de mi criterio, sino obedecer a partir de recibir a Cristo conforme al diseño del nuevo pacto. Porque aquellos que obedecen sin entrar en el nuevo pacto no tienen garantía. Porque yo tengo que obedecer después que vengo al nuevo pacto. Porque entonces ahí para ser yo obediente necesito una transformación. Necesito que la simiente de Dios esté en mí para yo poder permanecer. Bendito es el nombre del Señor. Y en el 12:24 dice el escritor de los Hebreos: a Jesús, mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No hay ninguna sangre derramada en el mundo físico que tenga el nivel de la sangre de Cristo, aunque la persona que haya muerto no sea pecador. No se compara con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene un propósito: lavar el pecado de la humanidad para que se reconcilien con Dios, para llenar sus expectativas de acuerdo al plan de Dios desde antes de crear la humanidad y el mundo físico como plan de Dios. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba desde la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. No hay ninguna comparación efectiva. No hay nadie que pueda alcanzar el nivel de Cristo, a tal punto que si la gente correspondió cuando el Señor mandó a los profetas para que lo amonesten, y el que no recibía la palabra entonces era castigado, mayor castigo tiene aquel que rechaza el nuevo pacto, porque no hay ninguna manera de entrar en el reino de Dios que no sea a través de Cristo. Aunque últimamente he visto algunos predicadores que han gagueado cuando le han preguntado que si hay otro Salvador,
la Escritura establece bien claro que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y eso me lo aprendí, se lo he dicho otras veces, desde que conocí al Señor, porque la iglesia donde recibí a Cristo se llamaba Hechos 4:12. Y entonces yo dije, ¿qué significa eso? Aleluya. Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos. Y yo dije, ajá, y esto es así. Yo que creía otra cosa. Aleluya. A ver si puedo hacer un ejercicio en la que me tome 2 minutos o 1 minuto y medio o al menos uno más del tiempo para ver cómo puedo concluir el concepto de la reconciliación espiritual. Toda reconciliación requiere acuerdos, requiere respeto de lo nuevo, dejando atrás el pasado y superándolo. La reconciliación requiere nuevos acuerdos y requiere dejar el pasado atrás y requiere superarlo. Es un poco difícil poder superar el pasado porque nosotros estamos llenos de recuerdos, porque se nos hace difícil producir un rompimiento con el pasado, porque de alguna manera nosotros albergamos el pasado con nosotros, pero se requiere de responsabilidad para que dejemos atrás el pasado de la misma manera que el Señor lo dejó atrás en la reconciliación espiritual. Si usted sigue cargando el pasado con usted, al final no tendrá éxito en una obra de reconciliación. El Señor lo soltó. Aprenda a soltarle a Cristo todo su pasado y Él se encargará. Supera el pasado. El Señor establece normas para la reconciliación y hay que someterse a la obediencia del nuevo pacto que trae nuevas normativas. ¿Y sabes qué? El Señor le dice, le voy a dar un nuevo mandamiento, porque ustedes están llenos de mandamientos y le voy a dar uno nuevo. Ámense unos a otros como yo los he amado. Para que se dé una obra de reconciliación tiene que haber amor. No olvide eso. Que si usted tiene una ruptura de su pareja y usted no ama o su pareja no lo ama, esa reconciliación no se da. Si usted se peleó conmigo, si yo me peleé con usted y usted no me ama, yo no lo amo, no se va a dar la reconciliación. Aleluya. Por eso es que la Escritura dice que el amor cubrirá multitudes de faltas. Lo que está diciendo no es que el amor es ciego, no, porque el amor no es ciego. Lo que está diciendo es que el amor no se enfoca en las debilidades y las faltas. ¿Alguien está aquí hoy? Porque el amor se enfoca en el servicio, en agradar, no en las debilidades, no en las faltas. Aleluya. A ver cómo puedo cerrar hoy. Finalizo la reconciliación espiritual hoy. La reconciliación espiritual y la natural requiere normas de convivencia para la salud de las relaciones. Y eso es lo que el Señor ha establecido. Normas de convivencia para la salud de la relación de Él con nosotros, de nosotros con Él y entre nosotros. Si usted se reconcilia con su hijo, con su hija, necesita ponerle normas de convivencia, porque ya se rompió la relación y hay una enemistad. Ahora usted tiene que ponerle normas de convivencia. Mi hijo, las cosas a partir de ahora serán de X o de Y manera. Dejemos detrás el pasado y todo lo que ocurrió entre nosotros y vivamos una vida nueva. Pero en la reconciliación no hay desorden. No se vuelve a lo mismo.
hay compromiso, hay un nuevo pacto, hay un nuevo acuerdo. Se deja atrás el pasado, pero nos sometemos a reglas. Aleluya. Eso no quiere decir que si volvemos atrás para coger impulso o porque hemos resbalado, no significa que no nos van a perdonar y que podamos reconciliarnos. Pero esa no es nuestra manera de vida. La forma de vida ya debe ser diferente. La reconciliación requiere que nos apartemos de lo que produjo la separación. Si yo quiero estar reconciliado, ¿cómo voy a hacer lo mismo que produjo la ruptura? ¿Cómo? No quiero reconciliación. Es posible que yo de labios esté diciendo algo, pero mi corazón esté en otra cosa. Y ya el Señor lo ha dicho. Este pueblo con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y el Señor lo ha dicho. Solo es de palabra. La reconciliación requiere compromiso. Requiere que nos apartemos de lo que produjo la separación. Tienes que apartarte de aquello que te separaba de Dios. Tienes que apartarte de aquello que produjo la ruptura con la amistad, con tus padres, en la relación de pareja. Se requiere, toda reconciliación requiere nuevos compromisos. La reconciliación implica que las cosas deben hacerse nuevas a partir del momento de la reconciliación. Y ahora sí que voy a cerrar, pero permítame cerrar dejándole un texto bíblico que usted lo conoce y que lo usamos al dedillo. Esto es lo interesante de la predicación de hoy, que es ABC. Todos los textos los manejan y que lo manejamos al dedillo. Oiga cómo dice. Y usted luego se dará cuenta dónde lo dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando usted se vaya a reconciliar en la pareja, con los hijos, con los hermanos, con la familia, ábrale los brazos y dígale: a partir de hoy todo hecho nuevo. Por eso es que la reconciliación permite que la gente se siente a la mesa de nuevo. Me voy a sentar en la misma mesa con una persona que me dañó. La reconciliación hace eso. Cristo lo hizo con nosotros por medio de la reconciliación espiritual. Y a partir de ahora todo es hecho nuevo. Lo más interesante de esto, y ahora sí que de verdad concluyo, le voy a deber lo otro para después, es mirar a la gente a la cara de nuevo y sonreír. ¿Alguien está aquí hoy? Abrazar a alguien, mirarlo a la cara y sonreír después de lo que me hizo. ¿Eso es reconciliación? Aleluya. Aleluya. Dios es grande. Nos ha creado a su imagen y semejanza y quiere que nos parezcamos a Él. ¿Qué cosa, Señor, gracias en el día de hoy. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad. Gracias, Señor, porque nos ha dado una oportunidad para reconciliarnos contigo. Gracias porque tú lo has hecho todo. Y tu Espíritu Santo aún nos ha convencido de tu sacrificio. Señor, cuán agradecidos estamos. Con nuestras fuerzas no es posible, pero tú lo hiciste posible. Señor, danos la sabiduría a nosotros para poder tolerar a la gente que de alguna manera las relaciones se han roto por causas de conflictos. Danos la sabiduría para manejarlo, para ser tolerante de la misma manera que tú nos has tolerado, para pasar cosas por alto. Señor, gracias por la salud y la dinámica espiritual que ocurre en nosotros por causa de tu sacrificio y la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Padre, por regalarnos a Jesús. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo
y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.